el éxito puede ser algo muy distinto para todos. Pero hay algo dentro de las definiciones de éxito que se repite en todos los casos. Y estarás de acuerdo conmigo en que el éxito es ganar en algo. Tener éxito o ser exitoso es ganar en algo. Ese algo es diferente para todos, pero finalmente el concepto sigue siendo el mismo. Se trata de ganar, se trata de obtener una victoria. No ganas a menos que participes. No obtienes la victoria a menos que pelees. No triunfas a menos que aceptes un reto. ¿Quieres ser un ganador? ¿Quieres tener éxito? Lo serás cuando asumas un reto. Lo serás cuando ganes en algo. No se trata de ganar en lo que sea, sino de ganar en algo que te deje a ti un beneficio, pero que también le deje algo a la siguiente generación. ¿Por qué deberías ganar? Porque las nuevas generaciones necesitan héroes, pero no héroes tan populares como los de Marvel o tan poderosos como los de DC Comics. Necesitan héroes reales, héroes de carne y hueso. Porque para que la nueva generación se fije en ti, tienes que mostrarle tus credenciales. En otras palabras, tienes que dar evidencia de que has ganado en algo, de que has peleado alguna batalla y has salido con la victoria. Cuando tú dices que has ganado, estás diciendo que has combatido. No necesariamente que nunca has perdido, sino que has llegado hasta ese punto de haber ganado, dejando atrás una gran historia. El camino de la victoria no solamente es haber participado, es haber perdido y también es haber ganado. Muchos de nosotros vivimos en esta tierra con complejo de vegetales. Estamos impasibles, no hacemos nada, esperamos que alguien nos traslade de un lugar a otro, esperamos que otros hagan y nosotros sencillamente esperamos. No hacemos nada, no nos involucramos en nada, no tomamos la iniciativa, no asumimos ningún reto, no peleamos ninguna batalla. Pero la nueva generación está gritando. ¿Puedes escucharla? Está gritando por alguien que haga la diferencia. Te está preguntando, ¿en qué has ganado? ¿Cuáles son tus victorias? ¿Por qué debería creer en ti? Está diciendo, muéstrame tus conquistas y te creeré. Enséñame tus cicatrices y te seguiré. Nárrame tus batallas y me uniré al combate. Pedirte que ganes no es pedirte que te muestres como alguien infalible o como un todopoderoso que nunca va a perder. Lo que te estoy pidiendo al decirte que tienes que ganar y que tienes que mostrar tus medallas de victoria es que asumas un reto que sea más grande que tú. Es que te atrevas a recorrer un camino que te parezca imposible de conquistar. Es que te metas en una batalla que sabes que no vas a poder ganar por ti solo. Te estoy empujando para que asumas una meta más alta de las que ya has conquistado hasta ahora. Esas que nos desafían a creer en nosotros mismos para ver si realmente tenemos lo suficiente. Porque a menos que asumas riesgos, no descubrirás el potencial que posees. Tienes lo que se necesita. Está dentro de ti el poder. Pero probablemente si no has asumido un reto más grande que tú, todo ese potencial está dormido, está esperando ser despertado, pero está estancado. Y el agua estancada genera larvas y esto genera pestes. Y las pestes arruinan la vida. Entonces no te arruines la vida, sino emprende una nueva batalla, una nueva conquista, una nueva meta. Solo así descubrirás de lo que eres capaz. Y no solo eso, las nuevas generaciones mirarán lo que estás haciendo, mirarán cómo te estás atreviendo y van a empezar a escucharte y van a empezar a creerte. Ellos no se subirán a tu barco si solo quieres quedarte en la orilla. Ellos van a subirte y van a estar dispuestos a remar cuando les digas que vas a conquistar los 7 mares y a descubrir nuevas tierras. Ellos van a emprender contigo el viaje cuando se den cuenta que hay un desafío más grande que ellos y que tú también te atreves. Tu legado
es tu vida. Lo que dejes para ellos como una herencia, lo tienes que vivir en el presente. Las victorias que ellos van a reconocer en el futuro son las peleas del presente. Por eso, gana. Ten éxito. Busca la victoria. Conquista. Asume un nuevo reto. Estudia otra vez. Pide ser parte de algún movimiento en el que nunca te has involucrado. Acepta una nueva responsabilidad. Lee un libro diferente a lo que siempre lees. Despierta sueños. Atrévete a aprender tecnología que quizás le temes. Asume un nuevo reto. Solo de esa manera vas a poder obtener una victoria. Conviértete en alguien que otros quieran seguir. Gana. Conquista. Sé un héroe. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así su promesa, hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Así que cada una se cumplió al pie de la letra. Qué impresionantes textos bíblicos acabamos de leer. El Señor cumplió su promesa. Normalmente decimos, Dios es fiel, y es una frase que se convierte en muletilla tantas veces en nuestra interacción cristiana. Y a veces la decimos de manera tan común que le perdemos el verdadero sentido y el verdadero poder a esa frase, a esa palabra. Pero sabe, el Señor Dios es fiel a sus promesas. Es justamente lo que acabamos de leer, es un ejemplo bíblico que nos demuestra que Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios fiel. Hemos estado hablando de herencia, hemos estado aprendiendo cómo dejar una herencia y hemos estado basando este aprendizaje en la palabra de Dios. ¿Por qué nos basamos en la palabra de Dios y no en otro tratado, en otro libro, en otro documento que nos enseñe cómo hacerlo? Pues justamente porque la palabra de Dios es el carácter de Dios reflejado. Quiere decir que conocemos a Dios a través de su palabra y entendemos en la palabra quién es Dios. Entonces, al nosotros depositar nuestro aprendizaje sobre alguien como Dios, sabemos entonces que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de un Dios que no falla. Alguien que ha puesto su propia palabra como garantía de cumplimiento de lo que Él ha prometido para nosotros. Lo hizo con su pueblo y este texto que acabamos de leer es un claro reflejo de eso. Un Dios que le dijo a Abraham hace muchos años que Él le iba a hacer de él una nación y que le iba a dar hijos y que reinarían en la tierra. Le prometió una tierra que fluía leche y miel y que le daría paz frente a sus enemigos. Y ahí en Josué, en ese texto que acabamos de leer, se cumplió gran parte de esa promesa. ¿Qué Dios te ha prometido? No puedes decir que no te ha prometido, porque Él en su palabra nos ha prometido tantas cosas y estas promesas son para nosotros una garantía de que se van a cumplir, no solo porque están escritas, sino porque todo lo que Dios dice que va a hacer lo hace, porque Él es un Dios que es fiel. Sustentamos nuestra fe en un Dios que no cambia, que no muta, que no se equivoca, que es perfecto. Por lo tanto, aquello que está sustentado en Dios adquiere el carácter de Dios. Si queremos dejar una herencia para la siguiente generación, una herencia que sea fiel,
que sea creíble, que esté segura. Tenemos que hacer que esta herencia se transmita más allá de nuestra propia persona, porque nosotros seguramente vamos a fallar. Hoy podríamos decirle a nuestros hijos o a la siguiente generación que le vamos a dejar muchas cosas. Y podríamos fallarle porque no sabemos cómo estará la vida dentro de algunos años. Pero Dios sí te puede garantizar lo que Él te ha prometido y por lo tanto nuestras promesas deben estar sustentadas en Dios. Nuestra herencia debe estar sustentada en Dios para que aquello que reciban las nuevas generaciones sea seguro que lo van a recibir. Y no sea simplemente una bonita y motivante palabra. Porque cuando uno está motivado y está contento dice muchas cosas y promete cielo y tierra, sino pregúntele a un joven que está enamorado. ¿Cuántas cosas no promete que puede hacer y se atreve a tantas cosas, pero no concibe en madurez porque no la tiene la realidad de la vida y que hay promesas que no podemos cumplir? Pero entendemos que cuando nuestras promesas están sustentadas en Dios, podemos cumplirlas, porque es Él finalmente la esencia que hace que se cumplan esas promesas, porque son sus promesas y nosotros nos adherimos a ellas, nos sustentamos en ellas. Nuestra herencia debe transmitirse, pero debe transmitirse sustentada en Dios, para que sea una herencia que le llegue. El pueblo de Israel tuvo esa promesa todavía cuando estaba en Egipto. Y sabes, cuando estaba en Egipto seguramente alguien les hablaba del Dios de Abraham y ellos decían, sí, pero ese Dios nos falló. Miren dónde estamos ahora mismo, somos esclavos. ¿Cuántos años llevamos de esclavos y Dios no cumple su promesa? Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, porque aun cuando en la vida todo cambia, aun cuando vemos que las cosas no nos están saliendo bien, Dios sigue siendo fiel y Él va a cumplir lo que Él prometió. Tenemos que creer en nuestro Dios, porque Él es el que ha prometido y Él es el que ha cumplido. Es nuestra mejor garantía de que hay un cumplimiento de una promesa. A veces uno se ve tentado a no creer o a dejar de creer, pero sabes, tu incredulidad no cambia la fidelidad de Dios. El cambio en la sociedad no cambia las promesas de Dios. No hay nada que haga que Dios cambie, porque Él es perfecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sustentados en Él. Y tenemos que creer. Y tenemos que sustentarnos en Él. Que podamos mirar hacia atrás. Podamos ver en nuestra vida, leer en nuestra historia cómo Dios ha intervenido. Si aprendemos a mirar adecuadamente nuestra vida, vamos a ver cómo Dios ha venido estando al pendiente de cada cosa y que a pesar de nuestras torpezas y de nuestras fallas, Él ha estado buscando la manera de ganar nuestro corazón. Este es un Dios que nos ama sobre nosotros mismos. Esta es la herencia que tenemos que transmitir. Por favor, no dejes una herencia y dejando a Dios afuera de esa herencia. No transmitas algo esperando que sea bien recibido si no transmites a Dios primero. Porque todo lo que puedas heredar, si Dios no está presente, se puede pervertir, se puede perder, se puede eliminar. Pero cuando es Dios el que va de primero, nuestras generaciones futuras están seguras. Todos queremos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, pero a veces lo que tenemos que hacer es dejarles a Dios a ellos, asociarlos con Dios para que puedan vivir una vida real. No son solamente nuestros valores y creencias, es la relación personal con Dios. ¿En quién basas tu herencia? Eso que estás preparando para las nuevas generaciones nunca será tan confiable como el día en que decidas que esa herencia sea Dios mismo. Hemos estado aprendiendo a construir un legado que podamos transferir a la nueva generación. Hemos aprendido palabras claves como relaciones, servicio, fe, cambios y trabajo. Y hemos aprendido que nuestra forma de vivir
debe cambiar en el presente para que podamos dejar una herencia para el futuro. Muchos aspectos de nuestra vida necesitan cambiar. Y hoy quiero compartirte uno que en esencia tenemos que también tomar en cuenta. La palabra clave de este estudio es modelar. Sí, exactamente modelar. Modelar significa ser ejemplo. No me refiero a estar en una pasarela vistiendo prendas de moda. Me refiero a ser una persona que los demás quieran seguir, que los demás quieran imitar. En otras palabras, que nosotros podamos ser ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Cómo nosotros modelamos? Creo que no hace falta explicar por qué modelar es importante, porque lo hemos visto a lo largo de toda esta serie. Hemos estado hablando de que cuando nosotros vivimos de cierta manera, los demás nos observan y siguen nuestro ejemplo. Pero ¿cómo debe ser nuestro ejemplo? Me quiero centrar en 7 aspectos puntuales en los que debemos nosotros modelar para que las nuevas generaciones nos sigan, para que las nuevas generaciones nos quieran imitar. En otras palabras, para que nos pongamos en la pasarela de la vida, caminemos por ella y modelemos estas 7 prendas, de tal manera que ellos nos miren y digan, yo quiero vestirme igual, yo quiero utilizar esa prenda, yo te compro esto que me estás vendiendo. Número 1. Tenemos que ser modelos en nuestra forma de hablar. En otras palabras, tenemos que conocer el poder que tienen nuestras palabras. Es difícil someter nuestra lengua. Nuestra lengua es un elemento mortal si no lo tenemos bajo control. Puede hacer mucho daño. Y lo más significativo con respecto a la lengua es que cuando dices palabras que ofenden o que dañan a otra persona, no solo afectan y dañan a otra persona, también te afectan y te dañan a ti. Hay un efecto doble, hay una transferencia, pero que te deja a sí mismo un recurso tóxico dentro de ti, que hace que tú también te afectes, que tú te enfermes. ¿Cuántas palabras de odio, de negatividad, de rechazo, de insulto, de burla nosotros decimos a otras personas? ¿Cuánta mentira pronunciamos con nuestros labios, hasta aquellas mentiritas blancas que decimos y nos permitimos de vez en cuando? Sabes, todas estas palabras tienen un efecto y tienen un poder. Tus conversaciones no pueden, si eres un hijo de Dios y si estás preparando una herencia para la siguiente generación, tus oraciones, tus palabras, tus expresiones no pueden estar llenas de odio, rencor, de queja, de molestia. Tiene que haber palabras que se emitan a través de la bendición, que haya esperanza, que haya ánimo, que haya fortaleza, que haya paz a través de lo que tú dices. Porque otra vez te digo, cuando tú dices algo, no solamente contaminas a quien está a tu alrededor escuchando, sino a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa si lo que tú anuncias son palabras de bien? El bien estará en ti. Si lo que tú anuncias son palabras de paz, la paz también estará en ti. Cuando las nuevas generaciones te escuchen hablar, asegúrate de que tus palabras estén anunciando cosas de bien y no cosas de mal. Nuestras palabras tienen que emitir un mensaje, y como dice la Biblia, de nuestra fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tenemos que ser de una sola fuente. Tienes que transmitir palabras de bien. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué hablas? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿En qué tipo de conversaciones te involucras? ¿Sobre qué opinas y cómo opinas? ¿Siempre estás opinando mal de todos los demás y quejándote de todo lo que pasa? Eso no solo está contaminando a los que están a tu alrededor, sino contaminando tu corazón. Así que ocúpate en limpiar tu boca, en limpiar cómo hablas, en dominar tu lengua. Asegúrate de ser un modelo en tu forma de hablar para que cuando hables, otros quieran hablar como tú. Cuida tus palabras. Cuida hasta los dichos que tenemos, a veces por más aparentemente culturales y bien aceptados a nivel nacional que sean, tenemos que corregirlos porque no son propios de una persona que quiere dejar una herencia. Número 2, tenemos que ser modelos en nuestra relación con el Espíritu Santo.
Oiga bien qué importante es esto, porque un hijo de Dios no puede vivir si no tiene una relación con el Espíritu de Dios. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo actualmente? ¿Cómo te estás relacionando con Él? ¿Cómo interactúas con Él en el diario vivir? Todo lo que haces, para todo lo que haces, necesitas al Espíritu Santo. No lo puedes dejar a un lado, no lo puedes visitar de vez en cuando. Él no está en un asilo esperando que vayas a visitarlo a veces. Él necesita ser parte de tu vida y sobre todo y más importante, tú necesitas que Él sea parte de tus decisiones. Con el Espíritu Santo nunca te sientes solo, aunque la soledad sea lo que tengas. Porque aprendemos que cuando estamos con Él nunca nos falta nada y que por lo tanto hasta el momento de la soledad lo podemos disfrutar, el momento de la quietud. Hay gente que no sabe estar sola. Tenemos que aprender a estar solos porque cuando estamos en ese espacio de soledad humana, de distanciamiento humano, conocemos al Espíritu de Dios que nunca nos falta, que nunca nos abandona. Tu vida tiene que reflejar una constante relación con el Espíritu Santo. Debes conocerlo, debes compartir con Él en el diario vivir, en el diario andar, en el diario decidir. Debes interactuar con el Espíritu Santo. Número 3. Tenemos que ser modelo del manejo interno de nuestras emociones. Hago énfasis en este aspecto porque no se trata de la expresión todavía, estoy hablando del manejo interno. Ojo que esto es muy importante. Si tú no controlas tus emociones, ellas te están controlando a ti. Si tú no las tienes bajo control y bajo dominio, ellas son las que te tienen a ti, no hay otra opción. Si no les pones freno, ellas se desbocan y te hacen quedar mal después. Tenemos que ser renovados en nuestras emociones. ¿Sabes cuál es el problema? A lo que me refiero aquí, que hay personas, por ejemplo, que se ofenden por todo. Cualquier chiste, cualquier comentario, están tan vulnerables, son tan, excesivamente sensibles que cuando alguien dice algo o hace algún gesto, inmediatamente se lo toman personal y emocionalmente se quiebran. Cuando yo digo que tenemos que aprender a tener control interno de nuestras emociones, es aprender a tener una voluntad firme, un corazón determinado, una identidad sana, para que aquello que otros hagan no nos descontrole, no nos quiebre, no nos destruya. Sí habrá cosas de algunas personas muy cercanas que nos van a doler, que nos van a afectar, que nos van a hacer sentir mal, que nos van a quebrar incluso, pero me refiero a las personas que por cualquier gesto, por cualquier acción, por cualquier respuesta están resentidas. Y cuando hablamos de la generación de cristal, ¿sabe? No me refiero a la generación joven, me refiero a toda la generación que vive en esta nueva vida, que no se le puede decir nada, que no se le puede llamar la atención, porque adultos y jóvenes y viejos están vulnerables ante la crítica de los demás. Tenemos que aprender a tener control interno, a sentirnos seguros, a someter las emociones y a decirles quién manda. Número 4. Si antes hablamos del control interno de las emociones, ahora quiero decir que también tenemos que tener control de las expresiones emocionales. En el punto anterior explicamos que se trata del control interno que yo hago, de cómo me siento o cómo me permito sentirme con respecto a lo que pasa a mi alrededor. Pero en este caso me refiero a cómo expresamos aquello que sentimos. Y es que en este punto tenemos muchos malos aprendizajes. Aprendimos que cuando nos enojamos tenemos que gritar. Aprendimos, por ejemplo, que cuando estamos airados tenemos que tirar y reventar todo. Aprendimos cosas malas, que son las que nos hacen actuar mal. Pero nosotros tenemos que desaprender y reaprender que cuando estamos enojados podemos decir que estamos enojados sin que eso signifique ofender o violentar la integridad de otra persona. Estamos muy molestos y muy enojados y no por eso yo tengo que ofender a alguien más. Tenemos que aprender a expresar nuestras emociones. Por un lado, por ejemplo, aquellos que les han dicho que está mal llorar. Incluso se ha dado cuenta que a nosotros nos cuesta estar con una persona que está llorando porque le decimos ya no llores, déjalo así. Nos incomoda el llanto de las personas porque no sabemos cómo reaccionar a él, porque tenemos una impresión de que llorar está mal o es incómodo.
cuando llorar es tan necesario. Esa expresión emocional libera nuestra vida y tenemos que aprender a tener calma y a no quitarle a las personas la posibilidad de llorar. Por otro lado, tenemos a las personas que mal aprendieron a no expresar lo que sienten. Son incapaces de decir te quiero, son incapaces de decir te amo, son incapaces de decir gracias, perdón. Estas personas han tenido tantas heridas a lo mejor en su corazón que se han vuelto frías, secas. Tenemos que aprender a expresarnos. Tienes que aprender, si eres casado, a decirle a tu esposo o a tu esposa cuánto la amas, cuán especial e importante es para ti, sin que eso signifique nada más que quererlo decir y quererlo expresar. Y sin que haya una celebración oportuna o un cumpleaños para decir las cosas buenas de la gente. Tenemos que aprender a expresarnos frente a nuestros hijos, frente a las nuevas generaciones, resaltar las cosas buenas. Esas expresiones sentimentales, tenemos que aprender a expresarlas, porque el problema que hemos tenido en este punto es que hemos aprendido que el expresarnos así es debilidad o es poco masculino en el caso de los hombres. Pero sabes, es tan importante que aprendamos a expresarnos y a decir me encantó cómo lo hiciste, me gustó lo que dijiste, lo que pasó, eso me llegó al corazón, eso me hizo sentir bien, eso me emocionó. Tenemos que aprender a expresarnos en nuestras emociones. Punto número 5. Tenemos que aprender a ser modelos en las percepciones que tenemos sobre los demás. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchas personas que andan pensando que los demás piensan mal de ellos todo el tiempo. Son personas que están en una actitud defensiva constantemente. A todo lo que les dicen, les opinan o les comentan o les hacen ver, todo es un motivo de pleito, de reacción, de enojo, de ira. Son personas que están a la defensiva porque su percepción es que todo lo que otros hacen está mal pensado, está con otra intención. Incluso cuando llegan a ofrecerle algo bueno o a motivarle o a decirle palabras de ánimo, es esta persona que no las acepta, que se siente incómodo y que piensa, ¿quién sabe qué quiere este? ¿Qué me va a pedir ahora que me está tratando bien? Tenemos una percepción negativa, pensamientos negativos acerca de los demás. Por eso somos intolerantes. Por eso no tenemos paciencia, por eso no nos amamos realmente, porque estamos pensando que los demás están pensando mal de nosotros. Esto significa que tenemos que ser cambiados en nuestra identidad, porque tenemos una identidad muy frágil, muy débil, y necesitamos que Dios la restaure, porque tenemos que ser modelos en esto y saber que tenemos que interactuar con las personas y no andar pensando mal de todos, incluso cuando, claro, tenemos la percepción de un gobierno que hace algo bueno y decimos, por aquí viene con algo malo, pero lo generalizamos a todas las personas, lo llevamos a nuestra propia casa y vivimos en un modo de persecución. Siempre nos sentimos que la gente nos está haciendo daño y pensamos que la gente, que el gobierno, que las instancias internacionales y que todo el mundo nos quiere hacer daño. Eso es sentirse atrapado en la vida. Necesitamos ser modelos de una vida que se sienta libre en su relación con los demás. Número 6, tenemos que ser cambiados en nuestras acciones, porque hay una acción en la que debemos modelar muy particularmente y es en la compasión. Es en mirar la necesidad de los demás y actuar al respecto de esa necesidad. No es tener lástima de los demás, no es ayudar a la gente por lástima, es ayudar a la gente por compasión. Es porque valoramos a cada ser humano en su necesidad y buscamos cómo tenderle la mano. Como hijos de Dios, tenemos que caracterizarnos por ser compasivos. La compasión debe estar en nuestro ADN. No podría haber un cristiano que no tenga compasión, porque Jesús tenía compasión, porque eso es parte de lo que significa ser hijo de Dios. Mirar la necesidad del que está a nuestro alrededor. ¿Te imaginas cómo mirarán las nuevas generaciones a una persona compasiva? Entenderá que esta persona tiene un gran corazón y que quiere servir a los que tienen necesidad, y ellos mismos estarán movidos a hacer lo mismo. Número 7 y final. Tenemos que ser modelos en cuanto al perdón. Yo quisiera que cuando el mundo
busque ejemplos de perdón, mire a la iglesia de Cristo. Porque nosotros que hemos sido perdonados y que somos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado, debemos perdonar a otros. Debemos ser los mejores perdonadores. Deberíamos ser expertos en el perdón y aún así tenemos tantas dudas, tantos tabú y tantas equivocaciones acerca de lo que es el perdón. Tenemos que aprender a perdonar porque hemos sido perdonados, porque el perdón está abrazado y es imposible separarse del amor. El mundo necesita gente de perdón y nosotros tenemos que aprender a perdonar. No porque alguien se lo merezca o no, y esto es parte de lo que mal sabemos sobre el perdón, sino es porque nosotros hemos sido perdonados, también somos movidos a perdonar a otros. Tenemos que ser modelos en toda nuestra forma de vivir, porque si queremos dejar una herencia, la tenemos primero que modelar, para que las nuevas generaciones vean cómo somos y quieran imitarnos. Tenemos nosotros que vivir, que modelar en estos 7 puntos, que son apenas un inicio de todo lo que tenemos que cambiar, pero tenemos que dar un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra clave de esta serie es modelar. ¿Y qué es modelar? Es ser un ejemplo digno de imitar. Para que podamos ser un ejemplo digno de imitar y podamos influenciar en las nuevas generaciones, debemos permitir que Dios nos renueve desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Así que acompáñame a orar justamente por eso. Señor, te damos gracias por las habilidades y las capacidades que tú nos das, sobre todo la capacidad de poder cambiar, de poder adaptarnos, de poder ser mejores personas. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos indica lo que debemos cambiar. Sin el Espíritu Santo sería muy difícil vivir. Sería muy difícil poder reconocer nuestros errores y poder ver qué es lo que necesitamos cambiar. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos renueves. Renueva nuestro ser, lo más adentro de nosotros, Señor. Que nosotros podamos ver las cosas que necesitamos cambiar, las actitudes, muchas veces las malas palabras que decimos, nuestras intenciones al decir algo, nuestras emociones también. Ayúdanos a controlar y ser un buen modelo de nuestras emociones. No solo controlarlas, sino saber expresarlas. Permítenos cambiar patrones de tanto tiempo desde nuestra crianza, donde nos sentimos incómodos cuando una persona expresa sus emociones o queremos callar a otra por lo mismo, porque no sabemos cómo manejarlas, porque nos han dicho que no está bien, que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Que podamos entender que no se trata de emociones buenas o emociones malas, sino de saber controlar lo que estás sintiendo para que no se apodere de nosotros. También te pedimos que nos ayudes a siempre modelar el perdón sobre todas las cosas, porque muchas veces nos hacen daño, nos hieren, nos dicen palabras hirientes, que muchas veces las personas no saben que nos hirieron. Ayúdanos a perdonar sin necesariamente escuchar un "me perdonas". Ayúdanos a modelar el perdón, así como Jesús lo hizo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a siempre tener un corazón humilde y humillado ante ti, para que podamos reconocer lo que necesitamos cambiar, lo que tu Espíritu Santo nos habla, que necesitamos cambiar, y que podamos hacerlo, podamos tomar acción para poder modelar un buen ejemplo para las nuevas generaciones.
Ellos ven todo lo que nosotros hacemos, imitan todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos a mantener una credibilidad, una coherencia en lo que les decimos y en lo que hacemos, en lo que practicamos. Que exista unanimidad en eso. En el nombre de Jesús. Amén.